cambie eh, la longitud de onda del enlace, sino que su variación a lo largo de las distancias, de la suma de las distancias, y al moverse un punto en la abertura, este valor de R más S cambia y hace que oscile rápidamente esta fase. Es decir, vamos, al moverse sobre un punto cualquiera sobre la misma abertura, esta distancia R más S va a hacer que la fase cambie y oscile muy rápidamente. Básicamente eso es lo que se puede decir de esta parte. Y ahora vamos a analizar esta sección de la diferencia del coseno que se forma entre el ángulo de la normal con R y el ángulo que se forma entre la normal y S. Bien, vamos a considerar una abertura arbitraria donde vamos a tener una distancia entre P y P0 y estas distancias de P y P0 son grandes comparadas con las dimensiones lineales de la abertura. Entonces, este factor del coseno de NR menos el coseno de NS no variará significativamente sobre la misma abertura. Bien, en este caso vamos a tener nuestra abertura. Profe, Dime, Marco. disculpe que lo interrumpa. ¿Está grabando la clase? Yo no. Es que yo creo que nadie le permite, solo usted porque es el administrador. Ah, ok. Entonces vamos a las configuraciones para ver si les permite a ustedes. El canal comparte actividades. Bueno, yo creo que en Meet no se puede, no estoy seguro, pero creo que no. No, yo nunca he grabado clases. Nunca he grabado clases aquí en Meet. Esto no, opción de frecuencia. Opción de mensaje. No, aparentemente no. En configuraciones no. Bueno, yo lo estoy grabando igual, por si alguien después lo quiere, se lo paso. Ok, está bien, Javier. Bien. Un momentito, muchachos. Un momentito, jóvenes, por favor. Perdón, muchachos. Muchas gracias por esperar. Bien, vamos a continuar. Bien, como ya habíamos dicho, ya analizamos el DS, el R más S, y ahora vamos a considerar la abertura arbitraria, donde vamos a tener el punto P0, que es nuestra fuente puntual, y tendremos el punto P, que va a ser el punto donde vamos a observar ese patrón de difracción o donde vamos a detectar ese patrón de difracción.
¿sí? Y va a haber una distancia entre P0 y la abertura. Y también va a haber una distancia entre la abertura y P. Esas distancias que acabo de mencionar son muchísimo más grandes comparadas con las dimensiones lineales de la abertura. Aunque aquí en el diagrama se vea mayor la abertura, en la vida real no es así, sino que estas aberturas generalmente son pequeñas, de milímetros o centímetros, comparadas con las distancias que hay de la fuente puntual a la abertura y de la abertura al plano de observación, ¿sí? Entonces, teniendo esa premisa, el coseno de NR menos el coseno de NS en la abertura no variará significativamente, ¿sí? Bien, entonces aquí, con esa premisa anteriormente dicha, esa variación del coseno la puedo aproximar a 2 veces el coseno de delta, ¿sí? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bien, en este diagrama vamos a observar que hay una distancia desde P0 a P directamente. Y vamos a considerar un punto O sobre la abertura en donde la distancia de P0 a O le vamos a llamar R y podemos hacer la proyección de esa distancia R con las líneas punteadas. Y de igual manera va a existir una distancia desde O a P, que va a ser la distancia S. Y también podemos hacer la proyección con las líneas punteadas. Y tenemos el vector normal a la abertura, que va a ser N. Entonces, como ya sabemos, entre N y R se forma un ángulo y entre N y S también se forma un ángulo. Así que nosotros podemos, por ángulos suplementarios, aquí me equivoqué, muchachos, esto no es NS igual a pi, aquí me equivoqué, es NS más NR es igual a pi, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es cómo expresar este coseno de NS en función de NR, en función del coseno de NR. Así que, como yo sé que la suma de NS más NR me da pi, simplemente despejo y voy a encontrar que NS es igual a pi menos NR. Así que el coseno de NS lo puedo expresar de esta forma. De pi menos NR, aplico identidades trigonométricas y voy a encontrar que el coseno de NS es igual a menos el coseno de NR. Así que esa diferencia, ya yo sé que el coseno de NS es menos el coseno de NR, así que aquí me va a quedar un más coseno de NR. Así que voy a encontrar que el coseno de NR más el coseno de NR es aproximadamente 2 veces el coseno de NR. Y lo que lo puedo aproximar a 2 veces el coseno de delta. Ese delta es el ángulo entre la distancia P0P y la normal. Bien, en este diagrama vamos a delta, vamos a ver de dónde sale ese delta. ¿Por qué se dice que ese delta es el ángulo entre P0P y la normal? Bien, estos ángulos que se forman entre R y P0P y S y P0P son ángulos muy pequeñitos. De igual manera pasa con el ángulo entre entre N y R. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esta distancia R se aproxima bastante a la normal. Acuérdense que el diagrama que yo le estoy presentando es simplemente para que es una forma de representación y se pueda entender de dónde salen los ángulos, de dónde salen las aproximaciones. Pero la realidad es que esta R tiende prácticamente a la normal y esta normal prácticamente viene siendo R y ese ángulo que se forma entre R y P0P es básicamente decir lo mismo que es el ángulo que se forma entre N y P0P. De ahí viene ese delta. Y recuerden que ese delta es un ángulo muy pequeñito que más adelante lo vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿no? Continuamos. Bien. Entonces, otro punto es que en la integral tenemos un parámetro de 1 sobre RS. Entonces, ese 1 sobre RS lo puedo reescribir de la forma de 1 sobre R' S', donde R' viene siendo la distancia desde P0, desde la fuente puntual a la abertura, y S' es la distancia desde la abertura al punto P, al punto de observación. Bien, entonces en la integral de Fresnel-Kirchhoff aún me queda un término por analizar. Ya escribimos que RS va a ser sustituido por R', S', y me queda analizar este R más S, que no lo puedo decir directamente, que también va a ser R' más S'. No se puede. Hay que buscar otra forma de analizarlo. Bien, entonces tenemos que la integral de Fresnel-Kirchhoff la podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Ahora, vamos a considerar la siguiente abertura. Consideremos nuestra fuente puntual P0, que está a una distancia R' del punto o de la abertura, y la distancia que hay de la abertura a P va a ser S'. ¿Sí? En esa abertura vamos a considerar un punto cualquiera que le vamos a llamar Q y que tiene coordenadas chi eta. ¿Sí? El A se está propagando a lo largo del plano XZ. Bien, con este diagrama nosotros podemos encontrar, y desde el punto P0 a Q hay una distancia R, y de Q a P hay una distancia S. De este diagrama podemos encontrar que R cuadrado lo podemos expresar de esta forma y S cuadrado también, considerando aquí las coordenadas de P, P0 y las coordenadas de Q. Y R' lo podemos representar de esta manera, así como S'. Bien, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a tratar de escribir este R cuadrado y S cuadrado en función de R' y S'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar Z0 al cuadrado en R' al cuadrado y Z al cuadrado en S cuadrado, en S' al cuadrado. Esta Z0 al cuadrado y Z cuadrado la vamos a introducir en R cuadrado y S cuadrado y vamos a encontrar una expresión de este estilo. Primero vamos a trabajar con R cuadrado. El mismo tratamiento que yo hago para R cuadrado va a ser lo mismo para S cuadrado. Así que vamos a tomar R cuadrado como referencia. Entonces sustituyo Z0 al cuadrado en R cuadrado y me queda esta expresión. Descompongo estos cuadrados y cancelo lo que tengo que cancelar y me va a quedar que R cuadrado es esto, ¿verdad? Y para ese cuadrado me queda algo similar, ¿no? Bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bien. Disculpe, profe, yo tengo una pregunta. Es que no me quedó muy claro o sea, en qué momento y qué representa el punto Q. Y disculpe. El punto Q es un punto que genera, que contribuye a la difracción en el punto P. Es un pequeño punto que va a contribuir a la difracción allí. Entonces ese punto sobre esa abertura tiene coordenadas quietas. Básicamente eso es el punto Q. Q y la O o el 0, esos son los puntos que indican los extremos de la apertura. ¿O no están? No, el punto Q es el punto de la abertura y el punto O es el punto de referencia de la abertura. ¿Sí me explico? O sea que yo en la abertura misma, yo agarro una referencia, que es el punto O, que son mis ejes cartesianos X, Y, Z, para poder
para poder decir, bueno, la abertura está en el plano XY y la fuente, o sea, el láser se está propagando a lo largo del plano XZ. Simplemente es un punto de referencia. Entonces el punto Q es el punto que está generando la difracción. Es una pequeña contribución. Ok, gracias. ¿Sí? R cuadrado, C cuadrado, bien. Entonces ya tenemos definido R cuadrado y S cuadrado, así que vamos a aplicar lo siguiente. Como la abertura es pequeña comparada a R' y S', entonces yo puedo expandir R cuadrado y S cuadrado con el binomio de Newton. El binomio de Newton, como lo vimos en clase, se define de esta manera. Aquí falta un 1, jóvenes. Aquí me lo comí. Aquí falta 1 más todo lo demás. Entonces el binomio de Newton lo podemos expresar de esta forma. Y R lo podemos expresar de esta otra forma. ¿Sí? Simplemente saqué la raíz cuadrada. Bien. ¿Qué hice aquí? Factoricé por R'. Factorizar por R', sale esta R' y me queda expresado de esta manera. Bien. En esta sección de aquí vamos a aplicar el binomio de Newton, que es lo que necesitamos. Necesitamos reescribir esta parte como el binomio de Newton. Entonces, todo este término viene siendo Y, N viene siendo un medio. ¿Sí? Entonces, hacemos la aproximación con el binomio de Newton y queda expresado de esta forma. El 1, que está aquí presente, bueno, debería estar aquí presente, hace falta. Aquí N es un medio y Y es todos estos términos. Así que como esto vale un medio, N vale un medio, cancela este 2 y queda de esta manera. Y por eso está este 2 en el denominador. Yo nada más lo expandí hasta Y cuadrado porque ya el cubo se complicaría mucho más y salen mucho más términos que no, realmente no son necesarios, así que nada más lo expandí hasta Y al cuadrado. Entonces aquí en N por N menos 1, N es un medio, menos 1 es menos un medio, por un medio es menos un cuarto. Y 2 factorial es 2, así que me queda menos un octavo multiplicado por todo este término al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben resolver un término, el binomio al cuadrado, y va a salir toda esta expresión de aquí. Y recuérdense que adelante de esta expresión hay menos un octavo, por eso sale este signo de aquí, negativo, este signo positivo, y salen los demás valores numéricos, un medio, un cuarto, y el octavo que está aquí presente. Bien, una vez desarrollado el binomio de Newton, yo puedo escribir R aproximadamente de esta forma. Acuérdense que aquí hay un R', esta raíz cuadrada que está aquí en el desarrollo del binomio de Newton, así que el R' va multiplicado por todo esta expresión y va a quedar de esta forma. Y lo mismo va a ocurrir para S. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí en el denominador van a estar las R' y acá para S vamos a obtener S', ¿sí? Entonces, sustituyendo 2 y 3 en la integral de Fresnel-Kirchhoff, yo voy a encontrar esta expresión, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, aquí hay un R' y aquí hay un S'. Por propiedades de los exponenciales, ese R' y ese' lo puedo extraer y lo puedo reescribir de esta manera. Y me va a quedar las expresiones anteriores, nada más escribí unos cuantos términos, de las intercalados. Menos x0 eta más y0 eta R', menos el siguiente término, pero en S'. Y así sucesivamente. Aquí, jóvenes, no es negativo, aquí es más eta cuadrado más, perdón, aquí cuadrado más eta cuadrado sobre 2R'. Este sí está bien, es más eso. Bien.
¿Alguna pregunta? Sí, profe, me perdí un momentito. Ajá. Factorizó IKE a la IK por, o sea, de R' más S', ¿no? Correcto. Pero no lo veo. Ok. Aquí, por propiedades del exponencial, yo puedo poner el producto de ER' por todos estos términos de aquí. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer para S'. E multiplicado por IKS' y aquí es EIKR'. Ok, ¿Sí? ya. Sí, ¿Ya lo viste? sí, profe. Gracias. Perfecto, listo. Entonces todos los demás términos se van intercalando R', S', R', S', sucesivamente, y al final nosotros podemos decir que todos esos términos del binomio de Newton lo vamos a llamar una función de chi eta. Y la integral de Fresnel-Kirchhoff aproximadamente la podemos escribir de esta forma, ¿sí? Recordando que esta función de chi eta son todos estos términos. En este punto, yo puedo definir los cosenos directores. Estos cosenos directores los voy a llamar de la siguiente forma. L0 va a ser menos X0. Vamos a analizar la función chi eta, ¿sí? Ahí es donde van a entrar los cosenos directores. Entonces, estos cosenos directores van a ser igual, bueno, en L0 va a ser igual a X0 sobre R', X0 sobre R', y M0 va a ser menos Y0 sobre R', L es igual a XS, X sobre S', y M es Y sobre S'. Entonces, esta función de chi eta va a quedar expresada un poco más bonita de esta forma, ¿sí? Y la puedo reacomodar de esta siguiente manera, ¿sí? Aquí este corchete que está aquí no cierra esta parte, sino que cierra todo esto más esto, ¿sí? El corchete debería ir acá al final. Ahí me equivoqué, jóvenes. Bien, esa es la función quieta que más adelante la vamos a utilizar para encontrar una expresión de la perturbación en la difracción de Fresnel, eliminando los términos, los términos lineales. Bien, eso más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, de esta integral que está aquí, yo puedo decir, se puede llegar a diferentes aproximaciones. Si yo considero que los términos cuadráticos de esta función chi eta, es decir, estos términos que están acá al final, y los de órdenes superiores, yo los desprecio, esta integral que está aquí estaría definiendo la difracción de Fraunhofer o campo lejano, ¿sí? Y si yo no pudiera despreciar estos términos cuadráticos y de orden superiores, yo estaría hablando de la difracción de Fresnel o de campo cercano, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Decía que cuando nosotros omitimos los términos en cuadrado y de orden superior, tendríamos entonces la función de Tendríamos difracción de Fraunhofer o campo lejano. la dispersión de campos lejanos. Ajá, si despreciamos estos términos cuadráticos. Si no los podemos despreciar, hablaríamos de campo cercano o difracción de Fresnel. Okay. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si nosotros vamos a continuar. En este punto, esto lo puso la profesora Kenia,
dirán. En efecto, profe, estamos así. Así mismo, En efecto, totalmente correcto. así es, pero es sentarse a desarrollar eh, toda la matemática que está allí para comprobar, teniendo en cuenta los errorcitos que les dije, que en efecto lo van a encontrar, que no son los signos correctos y que no se cierran los corchetes en el punto donde lo tengo. Eso ustedes lo corrigen y van a encontrar que la integral se define de esa forma, ¿sí? Pero relájense, tranquilo, que eso ustedes lo hacen en casa. Ustedes son buenos demostrando. Entonces, como les dije, esto ya se los dije, que podríamos, si despreciamos estos términos cuadráticos y de orden mayor en quieta, hablaríamos de difracción de Fraunhofer, y si no lo podemos hacer, hablaríamos de difracción de Fresnel. Bien. En la vida real, o en el caso real, pues estos términos de segundo orden y superiores generalmente desaparecen cuando R' y S' tienden a infinito, es decir, cuando la fuente está muy lejos de la abertura y cuando el plano de observación o el punto de detección se encuentra también muy lejano de la abertura. Eso es una condición para poder eliminar estos términos. Sin embargo, vamos a demostrar que estos términos realmente en la parte matemática no contribuyen demasiado. Entonces, vamos a analizar esta parte de aquí, del 1/2 en adelante. Vamos a analizar esa parte donde están todos los términos cuadráticos de esta función quieta. Recuérdense que esta función quieta está en el exponencial, que es la fase, y aquí está la k. ¿Sí? Entonces esta k va a multiplicar a todo lo que está aquí. Por eso yo puedo escribir esto de esta manera. Entonces yo estoy diciendo la condición es que estos términos, para decir que esos términos cuadráticos no contribuyen, deben de ser mucho menor que 2pi. ¿Sí? Entonces ahora vamos a considerar las máximas dimensiones de esta abertura para determinar la distancia para el cual los términos cuadráticos y superiores pueden ser despreciados. ¿Sí? Entonces como R' y S' tienden a infinito, nosotros podemos decir que R' es aproximadamente S'. Ahora, ¿qué pasa en esta expresión? Yo voy a decir que estos términos que están aquí tienden a cero o son despreciables. Porque acuérdense que este L0 es X0 sobre R'. Pero como está al cuadrado, entonces va a ser X0 al cuadrado sobre R0 al cuadrado. Y acá abajo hay un R. Esto es R cubo. Y van a quedar R cubo, R cuadrado en estos términos. Y como estas R' y S' tienden al infinito, entonces estos términos se van a hacer mucho más pequeños que el término de 1R' más 1 sobre S'. Por eso estos términos de aquí los voy a despreciar en comparación con 1 sobre R' más S'. ¿Sí me expliqué? Bien, entonces yo puedo tener la siguiente expresión. Como estos son aproximadamente iguales, puedo escribir 2R', descompongo K, que es 2pi sobre lambda, aquí está el medio, y hago la matemática necesaria y voy a encontrar que la magnitud de R' es aproximadamente la misma de S', y que estas distancias tienen que ser muchísimo más grandes que las dimensiones de la abertura, para que estos términos de aquí yo los pueda despreciar. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna pregunta?
A mí lo que no me quedó muy claro, profesor, es por qué, bueno, más arriba donde decías que tenía que ser mucho menores que 2pi. Ah, aquí. Ajá. Ajá, allí. Ok, allí yo lo que podría inferir de esta expresión, que tiene que ser mucho menor que 2pi, es para que haya interferencia constructiva. Porque acuérdate que la difracción este, está basada en la interferencia. Entonces aquí estoy considerando que m es igual a 1. Ah, ok. ¿Sí? Porque esto es muy similar a lo que ya hemos visto, ¿no? Que realmente para que tú tengas difracción tienes que tener interferencia y que haya interferencia constructiva, o sea que tiene que ser igual a 2mpi. Sí. Bien, entonces yo tengo esta expresión y estas distancias R' y S', al cumplir estas condiciones estaríamos hablando ya de difracción de Fraunhofer. Por debajo de esta condición hablaríamos de difracción de Fresnel. Bien, un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ya con un poquito de numeritos. Vamos a considerar que tenemos una abertura típica, por ejemplo, una circular, donde se va a poder obtener un patrón de difracción y la abertura circular tiene un radio, perdón, de 25 micrómetros. Y la fuente de iluminación va a ser un láser de helio neón de 633 nanómetros. Entonces, para determinar el número de difracción, perdón, para determinar o estimar la distancia de difracción de Fraunhofer, podemos utilizar el número de Fresnel. Este número de Fresnel va a ser ρ al cuadrado sobre b lambda, donde m es el número de las zonas de Fresnel, ρ es el radio de la abertura y b es la distancia que está desde la abertura a la pantalla de observación. Entonces, ¿qué se hace muchas veces en el laboratorio? Pues en el laboratorio lo que uno dice, bueno, para que yo tenga difracción de Fraunhofer, el número de Fresnel debe ser muy pequeño a 1, y para que yo tenga difracción de Fresnel, el número de Fresnel debe ser mucho más grande que 1. En ocasiones se ve que se menciona que debe ser mayor, mucho mayor o igual a 1. Y esto tiene un poco, no tiene un poco, tiene lógica, porque si vemos el número de Fresnel y vemos la relación que tiene M con respecto a B, vamos a observar que M es inversamente proporcional a B. Es decir, que si B es mucho más grande, el número de Fresnel disminuye, lo cual tiene sentido con la difracción de Fraunhofer. Y si B es mucho más pequeño, el número de Fresnel aumenta, lo cual tiene sentido con la difracción de Fresnel. ¿Sí? Entonces yo puedo decir esto, que el número de Fresnel, es decir, que el ρ al cuadrado sobre b lambda tiene que ser mucho menor que 1, porque estamos viendo el límite de la difracción de Fraunhofer. Así que aquí hay otro error, jóvenes. Este mucho menor que 1 no va, aquí no va. Lo que yo hice fue despejar B. Entonces, la distancia de B, es decir, de la pantalla de observación a la abertura, tiene que ser mucho mayor al radio de la abertura al cuadrado entre la longitud de onda. Así que, tomando los datos que nos da el ejercicio, obtenemos que B debe de ser mucho mayor que 987 micrómetros. Ahora vamos a relacionar nuestra aproximación con este cálculo, ¿sí? En este cálculo vamos a encontrar que la máxima dimensiones de la abertura se pueden igualar, o se puede decir que es el radio de
de la abertura, ¿no? Entonces yo voy a encontrar, haciendo esto, yo voy a encontrar que la distancia entre la pantalla, entre la fuente puntual y la abertura, o de la fuente puntual de la abertura al punto P, deben de ser mucho mayor que 987 micrómetros para que yo pueda obtener difracción de Fraunhofer. Por debajo de este valor voy a obtener difracción de Fresnel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bien. Así a grosso modo, estos son los regímenes de Fresnel y de Fraunhofer. Vamos a entrar ahora sí en más detalle en lo que es la difracción de Fresnel o campo cercano. Bien. La difracción de Fresnel la podemos describir por la siguiente integral, ¿sí? Que ya fue la que habíamos encontrado anteriormente. Y vamos a considerar la siguiente abertura y simetría entre los puntos P0 y simetría entre los puntos P0 o P. En este caso, el A se está propagando en el plano XZ, ¿sí? Y la abertura se encuentra en el plano XY, ¿sí? Bien. Aquí tienen que ver los puntos tienen que tratar de verlo entre el punto P0Q, QP, PO y OP0 que forma como un rectángulo, un cuadrado, perdón, forma un cuadrado. Ese cuadrado, de ese cuadrado yo puedo decir lo siguiente, que la distancia que va de OP es S', es paralelo, no a R', es paralelo a R. Es paralelo a R. Y tienen la misma distancia. Por lo tanto, yo puedo decir que la distancia de P0 a Q y la distancia de O a P son iguales. Así que puedo decir que S' es igual a R. ¿Sí? Por ende, los cosenos directores los puedo escribir de la siguiente forma. Bien. El seno de teta es el ángulo que se forma, como hay simetría, es el ángulo que se forma entre R' y teta, eso es para la fuente puntual abertura, y de la abertura al punto P, teta es el ángulo que se forma entre S' y Z, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el seno de teta aquí va a ser X0 sobre R', ¿sí? Y el seno de teta en este otro lado yo puedo decir que es X sobre S', que queda escrito. Aquí me faltó el negativo, jóvenes. Esto es negativo. Es el negativo de X0. Aquí está. Entonces yo puedo escribirlo de esta forma y que me va a quedar que el coseno director de L0 es igual al coseno director L. Bien. Como lo dije al inicio, la fuente se está propagando en el plano XZ. Por ende, en el plano Y0, el coseno director, perdón, el coseno director en el eje Y es 0. No es la abertura, joven, aquí me equivoqué. No es la abertura, es la trayectoria del haz desde el punto P0 o P que se está propagando a lo largo del plano XZ. Entonces el coseno director en Y es igual a 0. Por ende, M0 y M valen 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, profe, yo del diagrama anterior la verdad que no, No, no lo veía, muchachos, pero ¿será que lo si no estoy lo pensando mal entienden, este? dígame.
Dígame, sin pena, interrumpa, no hay problema. Bien, a ver, aquí, mira, observa el punto P0 a Q y del punto Q a P y de P a O y de O a P0. Se forma como un rectángulo. Perdón, un cuadrado. ¿Sí lo observas? Es que eso es lo que no termino de... O sea, el círculo está Espérate, espérate. está en el El plano plano, en el plano que XY. está preguntando Javier está en el plano YZ. Ajá. El círculo está en el plano XY, ¿sí? Y el cuadrado que yo estoy hablando está en el plano YZ, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Lo logras ver? Ok, ahora sí ajá, lo logro mejor, sí. ¿Lo ves? Sí, el detalle aquí es tratar de verlo. Que no, de pronto, porque estamos acostumbrados a hablar siempre P0 o P y una distancia de P0 a Q y después de Q a P, ¿sí? Entonces, en este caso hay que tratar de ver ese cuadrado y vamos a, está hecho con las mismas longitudes R y S', es decir, la distancia que hay de P0 a Q y de O a P es la misma distancia. Entonces yo puedo decir que R es igual a S'. ¿Sí? Sí. ¿Sí Pero queda claro esa entonces parte? el ángulo es me volví a confundir. El punto cero, perdón, está en el origen de coordenadas. El punto O es el punto de referencia en la abertura. ¿Sí? Eso es para, como te dije anteriormente, es para tener nuestro plano cartesiano en 3 dimensiones. Ajá. Y ¿Sí? Ese es entonces un punto de referencia. El punto Q estaría, ¿cómo En un, decirlo? Atrás del eje de X. no, el punto Q es un punto cualquiera sobre la abertura. Es decir, el punto Q va a estar en el plano XY. ¿Sí? Profe, una consulta. Ajá. En el diagrama, o sea, el círculo viene siendo la apertura por el cual va a provocar la interferencia, ¿no? O Ajá. por donde. O difracción, en difracción en este caso. Ok. Entonces, como dijo, el punto Q pertenece a ese plano Ajá. de la abertura. Ajá. Y O, el origen de las coordenadas, o no. Ajá. O es un punto de referencia que es X, Y, Z, sí, que es el de las coordenadas. Ok. Ajá. Entonces, el ángulo del cuadrado con respecto al plano YZ es lo que estamos viendo para identificar los cosenos directores de P0 y P. Ok, mira. De P0 a O, la abertura está en el plano XY, ¿sí? De P0 a O se forma un ángulo entre la distancia que está entre, de R', de P0 a O, R' y Y, ¿sí? Ajá. Sobre el eje Dame un segundito. Me parece que hay algo que no tiene sentido. Ok, solamente dame un segundito para verlo. No, aquí hay un... Dale, así. Así. Ok, este ángulo, aquí hay un problema en el diagrama. Aquí hay un problema en el diagrama. Problema en el diagrama porque este ángulo se debe de formar con el eje Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la abertura está en el plano XY, ¿cierto? La apertura está en el plano XY. Pero
del punto P0 a OP se está propagando sobre el plano XZ. Entonces, Z debería de venir por acá. Y este teta se debería de formar con el eje Z para que sea entonces simétrico, porque si es con Y, no, porque estás en el plano de la abertura. Entonces aquí hay un problema en el diagrama. ¿Sí me explico? Creo que de pronto el diagrama está para que nosotros podamos ver que ahí está la abertura y no necesariamente que así sea exactamente como está la abertura en la vida real. Digo yo que de repente la abertura es con fines ilustrativos para poder identificar todo lo demás. Sí, es con fines ilustrativos, pero sí, aquí debería de venir el eje Z y el ángulo se debe formar con el eje Z. Pero bueno, para fines ilustrativos, pues se forma ese ángulo, no es con respecto a Y, sino es con respecto al eje Z, porque entonces no tendría sentido este otro ángulo teta aquí, tiene que ser sobre el mismo eje. Y teniendo la premisa de que P0, de la propagación desde P0 hasta el punto P se está propagando a lo largo del plano XZ, ¿sí? Pero igual, bueno, en el diagrama pues de alguna manera nos sirve para ver que se forma un ángulo teta y que el seno de teta pues es x0 menos r'. De alguna manera pues sirve para tratar de ilustrar esa parte, ¿sí? Pero aquí falta ese eje z que se prolongue hacia esta parte de P0. Entonces, jóvenes, si logran ver el cuadrado que se forma aquí y del por qué se hace esta equivalencia de S' a R, y después por qué los cosenos directores se pueden definir de L0, L0 es igual a L, y M0, y M es igual a 0. ¿Sí lo logran ver? Lo único que puedo ver, profe, es otro fracaso en el parcial 2. Cuidado y les pongo a demostrar cosas. Profe, Coincido con Marco. ¿Quién? ¿Yasmali? Del lado izquierdo ya habíamos quedado que el ángulo que se forma en la distancia P0 con el origen es con respecto al eje Y de mentirita, Z que se identifica como Y. Ajá, ajá. Entonces, con respecto al punto P, sería el eje X. O sea, si rotamos el sistema de referencia. No, el eje óptico es Z, sigue siendo Z, ¿no? Ok. Entonces, Sigue el siendo Z. ángulo sería con la prolongación negativa de Z. Ajá, acá. Ah, ok. Entonces no Sí, es sobre el eje Y, sino el ángulo que estamos con la prolongación negativa. con menos Z, exactamente, porque Okay. aquí este S' se está formando con respecto a Z. Aquí en el diagrama hay un problema, porque, o sea, era muy sencillo con Y por como está, porque se trata de ser tridimensional, pero aquí falta es la prolongación de menos Z, que a este ángulo θ se forma con respecto a menos Z. Ok. Ya estoy empezando a verlo, profe. Se me está quitando la nula de la vista, pero todavía no entiendo full el diagrama. Bien, Okay. entonces, Entonces, el objeto, vamos a decir la flecha, que está en P sub 0 es hasta Y. Y entonces, de P a X, esa vendría siendo la imagen resultante de la distracción. perdona, Yamalik, es que no se te escucha muy bien. ¿Qué fue lo que me comentaste? Ajá. En la flechita que tenemos del lado izquierdo, la Ajá, flechita verde, vendría esta, siendo el objeto, dado caso a la fuente, ajá, y en P tendríamos entonces el resultado de la distracción. exacto, o el plano de observación o el punto de detección. Ok.
Ujú. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar por ahora este ángulo θ, pero recuerden que se forma con respecto a menos z, no con y, pero igual nos sirve para tratar de ilustrar lo de los cosenos directores, ¿sí? Este ángulo que se forma, el seno de θ va a ser menos x0 sobre r', que fue algo que ya habíamos definido anteriormente, L0. Y acá el seno de θ es x sobre S'. ¿Sí? Eso sí se ve. Esa parte sí se ve. Sí. ¿Sí? Bien, entonces yo puedo decir, como se los dije, bueno, aquí jóvenes le falta el menos. Los cosenos directores los puedo escribir. Entonces, este S', como lo habíamos mencionado, este S' es lo mismo decir que R por el cuadrado que se forma aquí. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el coseno director L0 es igual a L. Y que la propagación de las desde el punto P0 a O a P está en el plano XZ, el coseno director en Y es igual a 0. Entonces M0 y M son igual a 0. ¿Sí? Y en el eje Z, el coseno director es coseno de θ. Bien, considerando estas aproximaciones 2, 3 y 4, y vamos a incorporar estas aproximaciones en la función de... Vamos a considerar las aproximaciones en esta función de f, chi de eta. Entonces, al considerar estas aproximaciones que están aquí, la función chi de eta me va a quedar escrita de esta forma. Si L0 y L son iguales, entonces este término de aquí, porque la idea es eliminar los términos lineales. Este L0 y L se cancelan porque son iguales, esto es 0. Y M0 y M son 0, esto se cancela. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos demostrado anteriormente que realmente estos términos no contribuyen a la difracción, son términos muy pequeños, se pueden despreciar. Entonces la función de quieta me queda escrita de esta forma. ¿Esta parte sí se ve clara, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a considerar, acuérdense que la abertura, perdón, que esta abertura tiene una geometría y también tiene propiedades ópticas, ¿sí? Sencillo, que esta abertura permite pasar la luz, porque si no pudiera pasar la luz, no vamos a tener un patrón de difracción en el punto P. O si permitiera pasar algo de luz, va a ser muy tenue en lo que vamos a ver. Entonces, como tiene esas propiedades geométricas que limitan el patrón de difracción y limitan la cantidad de luz que va a pasar a través de ella, entonces es necesario definir una función de transmisión. Generalmente esta función de transmisión es 1. ¿Por qué? Porque se hacen, dependiendo de la abertura que se esté utilizando, ya sea rectangular, circular, esas funciones de transmisión se vuelven 1, es decir, ¿qué tanto permite pasar la luz? Y si permite pasar la luz, es 1.
básicamente, pero es necesario considerarla porque a veces esa función de transmisión puede variar dependiendo cómo es la abertura, si permite pasar cierto porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, la perturbación en el punto P va a quedar escrita de esta manera, ¿sí? Ahora, obsérvense que ya tenemos esta perturbación en función de R' y S', que son las distancias desde la fuente a la abertura y de la abertura al punto de detección o al plano de observación. Y ya estamos considerando esta función de transmisión. En la tarea, en el ejercicio 1, ¿se acuerdan que hay una función, creo que es U0ρ, si no mal recuerdo, que es una función circular de ρ sobre ρ sub 0? Bueno, eso viene siendo la función de transmisión. Esa es la función de transmisión. Bien, y también nótese que ahora esta integral está en función de las coordenadas del punto Q, es decir, de la abertura que está generando la difracción. En otros libros ustedes pueden llegarse a encontrar que aquí, de alguna manera, ponen que es x menos x' o x0 más y menos y0. Eso es haciendo, ellos están haciendo la diferencia entre el plano donde está ocurriendo la difracción y el plano de observación, es decir, el plano donde está la abertura y el plano de observación. Esa es otra forma de escribir esta relación matemática, esta perturbación en el punto P. Quiero nada más resaltarles, jóvenes, que esto es una perturbación. Eso puede ser un campo eléctrico o un campo magnético. Todavía no hemos entrado, no hemos mencionado en ningún momento de intensidad o irradiancia, que también es relevante para el campo de difracción, que a la larga pues es interferencia, por eso están relacionados. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las aberturas, ¿no? Bien, ahora vamos a aplicar un cambio de variable. ¿Por qué vamos a aplicar ese cambio de variable? Todavía no hemos encontrado una integral definitiva, porque necesitamos llevar esta parte del argumento del exponencial a las formas de las integrales de Fresnel, que ya son integrales especiales y que se encuentran tabuladas y que tienen una definición general, ¿no? Y que están relacionadas con la espiral de Cournot, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, vamos a definir que la raíz cuadrada de pi medio por u es igual a, jóvenes, aquí no es pi medio, aquí es pi lambda, aquí es pi lambda. Solamente déjame verificar. Ajá. Ajá, sí. Ahí es, aquí no es pi medio, aquí es pi lambda porque se descompuso la k y como había un medio aquí en la función de quieta, este medio se canceló con el 2 que tiene la k, que es 2 pi sobre lambda. Ese 2 se cancela con este medio y me queda es pi lambda. ¿Sí? Entonces, para el cambio de variables voy a definir esto, la raíz cuadrada de pi medio por u, por conveniencia, para poder llevar esta expresión de aquí a las integrales de Fresnel. Y que es igual a toda esta expresión. Acuérdense que esto es un producto, esta cantidad por ki al cuadrado, por pi lambda, que es esto, y el u al cuadrado me quedaría de esta forma. Lo mismo puedo hacer para definir v y me va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Quedan claros estos cambios de variables? ¿Estas definiciones quedan claras?
Simplemente lo hago por conveniencia, para poder llevar este argumento a la forma de las integrales de Fresnel. Bien. Voy a llamar a alfa en los términos, en todos los términos, perdón, a llamar a alfa en esta parte como la raíz cuadrada de pi sobre lambda de 1r' más s', 1 sobre s'. ¿Sí? Y lo que yo hice aquí es pasar esta raíz cuadrada de pi medio, pasarla al otro lado e incorporarlo en la raíz cuadrada aquí que lo que me equivoqué aquí en esta parte. Déjenme rectificar mis apuntes. No, jóvenes, perdón. No pasé esto todavía. Aquí simplemente hice la suma correspondiente y me quedó de esta forma, sí. R' más S por S', es S' más R' y queda de esta forma, sí. Este es un lambda, jóvenes, no es medio, no es pi medio, este es lambda. Bien, ahora sí pasé este término en U, este término, esta constante, la pasé a multiplicar por alfa, eta, alfa aquí, perdón, alfa aquí, raíz cuadrada de 2 sobre pi, alfa aquí, y para el diferencial de U, porque hay que encontrar los diferenciales de aquí y de eta. Entonces de U va a ser esto, y de aquí, el diferencial de aquí es esto. De esta parte quedó clara, jóvenes. Si observan el procedimiento. Sí. ¿Sí? Entonces lo mismo, de forma similar, lo puedo hacer para V y voy a encontrar el de eta de esta forma. Ahora el producto de dq por de eta va a ser esto por el dq que encontramos y me va a quedar que es pi medio sobre 1 alfa al cuadrado de u de v. Entonces como alfa, ya tenemos alfa. Solamente tengo un chance. Aquí, verificar. Tenemos esto. Ajá, si sube la lambda arriba. Sube la lambda arriba. Se cancela el pi. Y me queda el lambda medio por R', S'. Aquí faltó el du por dv. ¿Sí? Aquí faltó el du por dv. Entonces ya teniendo estas expresiones, yo puedo sustituirlas en la integral. Y me va a quedar que la función de transmisión ahora va a estar en función de uv. Y esto, ahora sí, el pi medio, ahora sí sale el pi medio. Este pi medio sale de aquí. Que al considerar esta constante aquí, cuando yo llevo esto a u al cuadrado, de aquí sale el pi medio. Entonces tenemos pi medio de u cuadrado, pi medio de u cuadrado y pi medio de v cuadrado. Entonces ahora sí, allí sale este pi medio. Este pi medio viene de allí, se factoriza. Y esta expresión de aquí, es una integral de Fresnel. Son las integrales de Fresnel, que es un caso especial. Entonces las demás constantes, bueno, las demás variables, el lambda se cancela con el lambda, el R', S' se cancelan y
puedo escribir la perturbación en el punto P de esta forma. Entonces, esa viene siendo la perturbación en la aproximación de Fresnel. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algo que no hayan entendido, aparte de todo? ¿Regreso a algún punto posterior? Si puede regresar a qué es la difracción, estaría bueno. Desde el inicio. Sí. Si Bueno, para en el el, día, si para el día, la próxima clase vuelve a dar lo que vimos hoy, por nosotros mejor, profesor. toda esta teoría en el Pedrotti es muy diferente. Yo le subí 2 libros más jóvenes, uno del Wolf y el otro era no me acuerdo el otro autor, del Marion, creo que, del Marion, sí. La teoría que estoy presentándoles aquí está en el Wolf, porque en el Pedrotti trabajan diferente. Ellos van más directamente a la difracción de Fraunhofer y de Fresnel, con las aberturas de una vez. Y el Wolf viene analizando toda esta parte de dónde nace, de dónde vienen todas estas aproximaciones, para luego entrar en las aberturas, que ya es un caso práctico, pues. Entonces pueden revisar el Wolf que está en el Classroom, que ahí está toda la teoría. Y en la siguiente clase vamos a analizar lo que ya es la abertura rectangular. Precisamente aquí está el dibujo de la abertura rectangular y donde vamos a considerar justamente esta integral de aquí, esta última integral que tiene la forma de las integrales de Fresnel, y a partir de allí vamos a ver que esas integrales las vamos a sustituir por las integrales de Fresnel, que son unas integrales que ya están tabuladas y tienen ciertas propiedades que simplifican el tratamiento matemático para encontrar para encontrar la perturbación en el punto P debido a esta rendija rectangular. Y vamos a encontrar también la intensidad, ahora sí vamos a hablar de intensidad o irradiancia, mejor dicho, la irradiancia en el punto P en 3 casos. Cuando consideramos el punto P en un punto cualquiera sobre la rendija, si consideramos que el punto de referencia, la parte central de la rendija, coincide con el punto con el punto que está generando la difracción, eso genera también una intensidad. Y cuando no tenemos un límite de una rendija, es decir, cuando no hay una abertura. Son los 3 casos que vamos a ver y cómo varía la intensidad y que va a quedar expresada en función de las integrales de Fresnel. Y justamente esto genera lo que es la espiral de Cornu, que lo vamos a ver. No es nada complicado, eso es la espiral de Cornu, eso es breve. Y después ya vamos a empezar a ver las aberturas, una abertura un poco más, una abertura rectangular, pero un poco menos ancha. La abertura es circular y el otro es el borde recto para la difracción de Fresnel, y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Al igual que las aberturas, como lo mencioné, tiene una función de transmisión. Aquí ya no terminé de copiarlo, pero esta, como le digo, la función de transmisión es 1 para cuando pasa por la abertura que está aquí, que está en verde, como un verde caña, no sé, verde caña, no sé qué color exactamente sea. Todas las que pase por esta abertura es 1, que está delimitada por
la altura y el ancho de esa abertura. Y en todos los otros casos, por ejemplo, en esta zona donde está como verde, un turquesa, no sé el color sea exactamente, es cero, porque ahí no está permitiendo el paso de la luz para que haya difracción. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Dudas sí, muchas, Sí, muchas. Demasiado. demasiadas. Entonces, pues ahí les toca a Consulta, ustedes. Ajá. rápido. Para entender esto hay que tener doctorado. No, desde licenciatura, sin graduarse, porque esto es lo básico. Esto es lo básico. ¿Cómo? Básico. Que esto es lo básico. Como básico. Porque si ustedes observan, realmente son puras aproximaciones. Si consideramos que las distancias son infinitas, podemos simplificar, considerar términos que valen uno, términos que son despreciables, son integrales. Ustedes ya dieron cálculo integral, no hay nada del otro mundo allí. Ángulos, Como que no geometría. hay nada del otro mundo. Si salen funciones de Bessel. Ah, pero eso es para Fraunhofer y eso es, ahí sí es por default. Pero Y es por la también, tarea. y es la tarea. Pero si ustedes buscaron, las funciones de Bessel son básicamente una integral. Son básicamente una integral que sí sus artimañas para poder resolverse. Pero en la tarea realmente no hay que resolver esas integrales. A lo único que hay que llegar es llegar a la forma de esa integral y decir, esa es la función de Bessel y cambio y fuera. No tienen que hacer más nada. No tienen que resolverla. Lo mismo para la sinc o para la función jinc, que es llegar simplemente a la forma y decir, bueno, esa es la función jinc y cambio fuera, esa es la función sinc y cambio fuera. No tienen que resolver esas funciones. Y en Fraunhofer siempre lo van a ver, eso siempre está presente, a morir. ¿Alguna duda más, jóvenes? Y muchachos, si voy muy rápido, profe, va muy rápido, sin pena. No tengo ningún inconveniente con eso, se repite. No hay ningún problema, sin pena, muchachos. Si nos toca virtual la otra semana, sin pena, ustedes digan. No es tanto que vaya rápido. Es más que todo que no poder entenderle todo. Se repite, Marco, sin problema. No entendían el diagrama ahí nos quedamos discutiendo qué era lo que estaba pasando hasta que pudieran entender este diagrama. Que yo sé que no es fácil ver ese cuadrado de allí, no es tan fácil, que hay que sentarse de pronto un rato, tratar de derrotar la vista de alguna manera para poder observarlo. Pero si no me hablan, no me dicen, no lo sé, joven. Entonces yo asumo que ustedes están entendiendo, pero si me interrumpe me dice, profe, no entiendo. Dele, explíqueme esto, y vamos y analizamos allí qué está pasando. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar la clase por concluida aquí, ya para los 7 minutos que nos quedan. Y recuerden que el miércoles al viernes es la actividad del Día de la Luz. ¿Cómo van con los experimentos? Muchachos, ¿no han hecho nada?
Profe, acá nosotros, el grupo de polarización, sí ya nos hemos coordinado y vamos a hacer una mampara y solo nos hace falta que la profesora Kenia nos traiga los papeles Polarizadores. polarizadores. Ajá. Ok, ajá, sí, ya eso lo tenemos, ya eso está. Perfecto, pero ya tienen todos los materiales para el experimento, a excepción de los polarizadores, los otros materiales. No es que nada más papá, va a ser mostrar los polarizadores básicamente. Ok, vale. Los demás grupos, Bueno, para el grupo de Víctor, Oliver y yo ya tenemos lo que vamos a colocar en la información. Por parte para el experimento nos hace falta el prisma los prismas que, la profe nos comentó que ustedes tienen en tal caso, igual la universidad, solo que como no hemos podido ir por el tema de cierre, exacto. y de ahí afuera, creo que ya solo falta distribuirnos qué vamos a hablar y ya. Ok, solamente muchachos, en la preparación de la mampara o de la información que van a hacer, tomen foto de todo eso, que me imagino que van a recortar, van a pegar, tomen foto de todo eso que es preparación, porque eso cuenta para el informe de servicio social, que eso lo piden, y pues eso cuenta sería lo mismo para el informe de óptica, ¿no? Básicamente, así que tomen foto de eso también. ¿Otro grupo? ¿Los otros grupos? Bueno, el de Mencomo, Agustín y yo, el equipo está en el laboratorio, pero ya, o sea, por la parte del experimento está casi todo listo. Nos faltaría Todo hacer el- la mampara. Ok, vale. ¿Y el grupo Yasmali, Carla? Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, Miguel, adelante. Eh, lo que pasa es que yo fui el viernes a trabajar allá, me sacaron de allá del laboratorio. Ujú. Pero nosotros lo que tenemos es tenemos el equipo, tenemos los elementos ópticos, sabemos qué vamos a decir, qué vamos a poner en las mamparas, tenemos las fotos de nosotros trabajando en el montaje, pero Ajá. lo que no tenemos es qué presentar, o sea, un resultado, pues. No hemos obtenido ningún patrón que sirva, pues, o que se haga decir patrón, Mm, uf, 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 uf. que es lo más importante, seguramente. Ni el de John. Bueno, ese sí, el de John sí puede salir, pero ahí sí nos hace falta hacer la doble rendija presentable y montarlo en el esquema, pues, en el montaje. Sería eso. Pero sí, en el de John sí sale. Bueno, utiliza el de John, Miguel, no te compliques. Y como te había dicho en el de Michelson, se veían los dos puntitos, ¿no? Entonces, pues, es lo más. O sea, no te preocupes. La idea es presentarle a la gente, pues, qué está pasando. Dele, profe. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos estamos viendo el miércoles o mañana, si es que podemos ir a la U. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Vale, profe, igual. Profe, Gracias, felicidades Ok, profe. por la publicación. gracias, Kevin, pero esa ya la había sacado en enero, había salido. ¡Hala! Ya está, lo anuncian. Sí, si ustedes ven el artículo ahí dice en enero, es que al profe Flores le llegó tarde. Vale, vale. Igual felicidades. Gracias, Kevin, gracias, muchachos. Bueno, muchachos, nos vemos, pues que tengan buenas tardes. Ok, profe, igualmente. Chao. Vale, profe, chao. Chao, profe. Profe, mañana sí hay clases, ¿no? O sea, en la universidad. No sé, Víctor, la verdad, o sea, según el comunicado